tenía prometido o avisado hablar algo de ese libro tan importante que es Los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, quizás lo primero podría ser el mostrar cuál es la intención, cuál es el objetivo, se suele decir, de estas pequeñas charlas, de estas pequeñas digresiones, de estos comentarios. Bueno, lo primero es que voy a intentar que sean más cortas. Un buen amigo mío me ha aconsejado que se hagan en pequeños capítulos de 10 minutos más o menos, ¿sí? Sin tener un concepto exacto del tiempo, pero para que así se pueda facilitar más en pequeños huecos que se tengan en estos días. Es bueno decir las intenciones para evitar engañarse con cuál es el objetivo de estos comentarios. En la vida de sueño de Calderón de la Barca, Estrella dice esos versos muy conocidos: y advertid que es baja acción, que solo a una fiera toca, madre de engaño y traición, el halagar con la boca y matar con la intención. Bueno, yo quiero que mi intención sea bien clara. Y la intención no es que conozcamos mejor los Hechos de los Apóstoles. Esa sería como la segunda intención. La primera es llevarte a que leas los Hechos de los Apóstoles. Comentábamos no hace muchos días que en la Pascua la primera lectura de todos los domingos es sobre los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, los próximos 7 domingos vamos a escuchar pequeños capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Y el Nuevo Testamento tiene muchos libros. A veces se piensa que tiene 6, 7, no, tiene 27 libros. 27 libros de los cuales el corazón, lo sabemos perfectamente, son los 4 evangelios. Y luego viene, digamos, los Hechos de los Apóstoles inmediatamente. Luego vienen las epístolas, tanto paulinas como católicas. Luego al final se acaba con el Apocalipsis. 27 libros. Pues vamos a intentar, o voy a intentar, no sé qué lograré, que leas, que medites en estos días, especialmente en la Pascua, ya que así la Iglesia nos lo pone, los Hechos de los Apóstoles. Es realmente como un puente entre los 4 evangelios y las epístolas católicas. Así vamos viendo todos esos personajes que aparecen en los Hechos de los Apóstoles y bastante de los autores de esas epístolas del Nuevo Testamento, de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Judas, de Juan. Y desde el principio es un libro fabuloso, es un libro, yo pienso que de aventuras. No sé si se ha hecho alguna serie o alguna gran película, pero daría para una serie muy larga. Si algunos sois cineastas, ahí va la intención, ahí va el reto. La vida de San Pablo es increíble y en buena parte se narra en los Hechos de los Apóstoles. Además, pues diría, divertidísima y al mismo tiempo trágica y de un encanto fabuloso. Pues ya desde las primeras líneas de los Hechos de los Apóstoles nos recuerdan las primeras líneas del Evangelio de San Lucas, porque tiene el mismo autor, es San Lucas. Es más, actualmente se tiende mucho a ver esa unión
del tercero del Evangelio de San Lucas con los Hechos de los Apóstoles, porque es como una manera de ver esas acciones y esa doctrina del primer siglo del cristianismo, y redactado por ese gran personaje, ese médico, con ese lenguaje precioso, como lo hace San Lucas. Y la autoridad de los Hechos de los Apóstoles en la primitiva iglesia es notoria, y son muchísimos los primeros padres de la iglesia que beben, citan, se apoyan a los Hechos Apóstoles. Solamente nombraré como uno que es muy importante, que es San Ireneo de Lyon. San Ireneo de Lyon es muy importante, como sabéis, como no sabéis, porque es un padre que aparece muy pronto. Y de hecho San Ireneo de Lyon es discípulo de San Policarpo de Esmirna, que ya es discípulo de San Juan, por lo cual, digamos, el espíritu apostólico está en ese testimonio ya de San Ireneo de Lyon. San Ireneo de Lyon utiliza el libro de los Hechos de los Apóstoles para defender que Pablo es apóstol, y para refutar a ese gran hereje Marción, que no admitía más que el Evangelio de San Lucas en la carta de San Pablo. ¿Qué cosas se ven en los Hechos de los Apóstoles? Y vuelvo a mi intención primera. No te voy a explicar, sería demasiado largo y demasiado incluso pesado, ¿no?, el contenido de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero bueno, dar unas pequeñas apunte para facilitar, para complementar, para estimular sobre todo. La idea es estimular, o sea, clarísimo, te lo estoy diciendo desde el principio. Lo primero que se ve es el establecimiento de la iglesia. Sí, ¿cómo empieza la iglesia? Eso es muy importante para nosotros que estamos en la iglesia del siglo XXI, es decir, cómo hemos llegado, cuáles han sido los fundamentos tan buenos por los cuales esta construcción ha llegado hasta el siglo XXI, ¿no? Y cómo ha sido esa propagación inicial de la doctrina y de los discípulos de Cristo. Nada más que se produce la ascensión de Cristo a los cielos. Es por lo tanto la primera historia del cristianismo, muy importante, importantísima para nosotros. Creo que te lo advertí en algún vídeo anterior, esa terrible plaga de las novelas, libros, en donde mezclan hoy en día pues la historia, la Biblia, la ciencia ficción, la futurología, y que fundamentalmente están teniendo un gran éxito económico, ¿no? Y la gente la bebe, vamos, muchísimo. Y bueno, y así, digamos, se hace un gran negocio y se confunde a mucha gente sencilla. Y gente que no se confundiría si leyera la verdad en el Nuevo Testamento y en concreto en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Estamos además en una sociedad que con esto de las noticias falsas, las fake news y las mentiras constantes y desmentidos, y dije sí pero ahora digo no, no te preocupes, que los personajes famosos y públicos hacen, pues ¿qué les pasa? Yo estoy asombrado, con qué descaro la gente miente, que digamos con absoluta tranquilidad, yo diría con entusiasmo, un entusiasmo, ¿no? Recuerda a uno de los diálogos en esa maravillosa novela de Evelyn Waugh, El retorno a Bridehead, cuando dice que conozco muy bien a los borrachos, porque lo primero que pierden los borrachos es la capacidad de decir la verdad. Es lo primero que se quitan. Pues diría, estamos en una sociedad borracha por esa capacidad, como el borracho, no, mira, yo no tomaba nada más que una copa, no, pues la capacidad de mentir que tiene, que es, digamos, esa capacidad de engañar, lo primero que pierde el borracho es el amor a la verdad. Y hoy en día hay mucho borracho, muchísimo,
muchísimo. Volvemos a esta maravilla que son los Hechos de los Apóstoles y que encuentra en cualquier volumen del Nuevo Testamento o de la Biblia. Es muy importante el marco que nos conduce a esa verdad de la historia del primer siglo de la Iglesia fundamentalmente y en parte del pueblo judío. Y eso le sirve mucho, nos sirve a nosotros y sirvió a los cristianos de la recién fundada Iglesia para cimentar su fe, y para establecer los primeros cimientos de esos grandes padres apologistas, es decir, apologistas es que defienden su fe, hacen apología de su fe, que aparecieron ya en el siglo II, en el siglo III, fundamentalmente motivados por las herejías y las malas doctrinas y las desviaciones que aparecían desde el principio, ¿no? En esto no es un fenómeno nuevo, en esto llevamos 21 siglos, por decir así, de desviaciones, tonterías, herejías, mentiras, filosofías vanas, y por eso también te sirve mucho para entender, oye, que no es un fenómeno nuevo del siglo XXI y que tuvieron otros problemas muy parecidos, a veces mayores que los que tenemos nosotros en cuanto a la doctrina y a la realidad histórica, ¿no? Hay un aspecto muy importante en los Hechos de los Apóstoles y me parece que muchos autores y toda la gente que lo ha leído se da cuenta, es la inmensa alegría que, digamos, derrama cada página de los Hechos de los Apóstoles. Toda la narración, y hay muchos problemas, hay muchas persecuciones, pero hay una gran alegría. Es la alegría que viene del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo aparece constantemente, lo veremos más adelante si nos da tiempo en otro capítulo. Es ese gran protagonista de los Hechos de los Apóstoles. Y hay un punto de inflexión como que divide en dos los Hechos de los Apóstoles, que es el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén, que está en el capítulo 15 y que está casi en la mitad de los 28, que sí, son 28 los capítulos que tienen los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y claro, ese Concilio de Jerusalén es fundamental para toda la historia de la Iglesia, fundamental para la historia de la humanidad, porque es el momento en el que la Iglesia se abre al mundo universal, a lo que se llamaba entonces los gentiles. Tú y yo somos gentiles, vamos, si alguno es judío, pero el resto somos gentiles. Por lo tanto, no somos, por decir así, del pueblo escogido. El pueblo escogido son muchos siglos de historia, de tradición, de relación con el Dios verdadero, que a través de los profetas les va comunicando la salvación y la verdad. Y luego, cuando llega esa plenitud con Jesucristo, sucede que todos los apóstoles y la Virgen María y Jesucristo son judíos, y todos los apóstoles son judíos. Los primeros discípulos, lógicamente, son judíos. Y claro, esas tradiciones, ese ver que con los gentiles había que mantener las distancias y que no formaban parte del pueblo elegido, pues eran muchos siglos, y de pronto el Concilio de Jerusalén cambia absolutamente y abre totalmente, y eso aparece en medio del libro de los Hechos de los Apóstoles, abre la salvación, la doctrina de Cristo a todos, a todo el universo. Claro, esto provoca, y se ve en muchísimas más capítulos de los Hechos de los Apóstoles, provoca un auténtico terremoto, un seísmo que es difícil de entender, incluso por muchos, incluso por los primeros cristianos, que lógicamente eran judíos antes de ser cristianos. Es muy interesante. Iremos viendo pues algunas cosas más. Quiero hoy ya poner fin a este
vamos a decir, el primer capítulo, primera fase de ese maravilloso libro, y recordarte que conviene que lo vayas leyendo. Te hará un gran bien.